Dios te bendiga, Dios te bendiga, Cristo te ama. De nuevo por aquí tu hermano Natanael con otra palabra de bendición, porque la palabra de Dios son buenas noticias de salvación. El Evangelio de Dios, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, son buenas noticias de salvación. Palabra de salvación, el Evangelio de Cristo es su palabra de restauración, palabra de transformación, palabra de cambio, palabra que transforman y libertan la vida de aquellas personas que están dispuestos y dispuestas a recibirla en su corazón. Y yo te solto aquí, vengo en el nombre de Jesús a decirte en esta hora que la palabra de Dios puede hacer el cambio que por mucho tiempo tú has estado buscando en las cosas de este mundo. Pero la palabra de Dios trae cambio, transformación para tu vida en esta hora. Si tú la recibes en tu corazón, si tú la pones en práctica, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que para que la palabra de Dios funcione y trabaje en tu vida, tú tienes que permitirle al Hijo de Dios que Él entre a tu corazón y poner en práctica la palabra de Dios, accionar con fe para que la palabra de Dios pueda producir el cambio que el mundo no ha podido producir en tu vida. Porque lamentablemente el mundo es un mundo lleno de caos, de miseria, de pecado, de arrogancia, de muchas cosas que no son del agrado del Señor. Y hoy la palabra de Dios te puede libertar. La palabra de Dios tiene el poder y la autoridad para libertarte de la atadura de la mentira, para libertarte de la atadura del homosexualismo, para libertarte de la atadura del alcoholismo, de la drogadicción, del chisme, de la contienda, de la duda, de la incredulidad. La palabra de Dios tiene esperanza para tu vida en esta hora, si tú la recibes en tu corazón, porque dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8 versículo 30, conoceréis la verdad. O sea, que quiere decir, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, que Cristo Jesús es la única verdad que te puede hacer libre, porque Cristo Jesús es la palabra, el verbo de Dios es Cristo Jesús. O sea, que Cristo Jesús es la misma palabra, el verbo, la misma palabra es Cristo Jesús. En esta hora, Cristo Jesús te puede libertar en esta hora de la atadura del pecado y de la mentira en esta hora, si tú estás dispuesto a recibirlo en tu corazón. Y hoy más que nunca, cada vida, cada ser humano necesita de Dios. Y necesita la palabra de Dios para poder enfrentar las situaciones difíciles que van a venir a tu vida, las situaciones difíciles y adversas que van a venir a tu vida, para tú poder enfrentar las situaciones difíciles, porque esto va de mal en peor, lamentablemente, esto irá de mal en peor, dice la palabra de Dios, para tú poder enfrentar los problemas y los desafíos que vendrán a tu vida, que vendrán diariamente. Tú necesitas la palabra de Dios en tu corazón y en tu vida para tú poder enfrentar los problemas, las situaciones difíciles. Sin la palabra de Dios, sin la guía espiritual, sin la brújula espiritual, que es la palabra de Dios, es muy difícil que tú tengas la posibilidad, es muy difícil tú poder enfrentar los problemas, las situaciones difíciles que el mundo, que a diario vamos a ver día tras día. Pero en esta hora yo vengo en el nombre de Jesús, trayéndote buena noticia de salvación, que es el Evangelio de Cristo Jesús y su palabra. La palabra de Dios que puede transformar y libertar a todo aquel que esté dispuesto a recibirla en su corazón. No importa la atadura en la que tú te encuentres espiritualmente hablando. Como así, predicador, claro, hay muchas personas que se encuentran atadas espiritualmente y solamente Cristo Jesús tiene el poder y la autoridad para romper esas cadenas espirituales que te tienen atado en esta hora. ¿Cómo así, predicador? ¿Cuáles son esas cadenas que te tienen atado? Hay muchas cadenas espirituales que tienen atado a muchísimas personas. Está la cadena espiritual de la mentira, está la cadena espiritual de la desobediencia hacia Dios, está la cadena espiritual de la murmuración, está la cadena espiritual del odio, del resentimiento, de la falta de perdón. Y solamente la verdad que se llama Cristo Jesús, su palabra, te pueden hacer libre, te pueden libertar de esas cadenas espirituales que te tienen esclavizado en esta hora. Ven a Cristo Jesús porque Él te ama y Él te quiere dar vida eterna en abundancia en esta hora. Entrégale tus cargas a Cristo Jesús, entrégale tu mente, tu alma y tu corazón a Él, que Él tiene el poder y la autoridad para cambiar tu vida, para restaurarte, para hacer de ti una nueva criatura. En esta hora, si tú estás dispuesto a abrirle tu corazón a Él, Cristo te ama y Cristo viene. Y el que no esté preparado y fundamentado en la palabra de Dios, lamentablemente se puede perder. Y Dios no quiere que se pierda tu alma, Dios quiere salvarte, Dios quiere libertarte, Dios quiere prepararte en esta hora a través de su palabra para que tú puedas obtener la salvación de tu alma, la salvación, aquel regalo inmerecido, aquella gracia inmerecida que Dios nos ha dado a través de sus amados que se llama Cristo Jesús. Porque solamente la palabra de Dios puede llenar ese vacío que hay en tu corazón, si tú la recibes en tu corazón, porque no solamente es oírla, es ponerla en práctica. ¿Cómo así, predicador? Claro, cuando tú escuchas la palabra de Dios y la recibes en tu corazón y acciona con fe y le entregas tus cargas a Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas cargas? La carga del pecado. Vuelvo y te repito, las ataduras del pecado. Hay muchas ataduras espirituales que tienen a muchas personas. Está la atadura del alcoholismo, de la drogadicción,
del homosexualismo, del lesbianismo, de la prostitución, del robo, del atraco, del engaño, de la falsedad, de la usura, de los juegos de azar, casino. Todas esas cosas son ataduras espirituales y solamente Cristo Jesús y su palabra te pueden hacer libre en esta hora si tú la recibes en tu corazón. Es tiempo de venir a Cristo Jesús. Es tiempo de acercarnos a Él. Acércate a Él con confianza porque Él es tu socorro. Él es tu pronto auxilio en medio de la tribulación. La palabra de Dios es tu pronto auxilio en medio de la tribulación, en medio de cualquier situación por la cual tú estés pasando. Pero para que la palabra de Dios sea tu pronto auxilio en medio de la tribulación, tú tienes que refugiarte en la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo Jesús. Búscala, refúgiate en Él en esta hora. Entrégale tu carga a Él. Esas cargas del pecado que por mucho tiempo has estado cargando en tu vida, entrégasela a Él en esta hora. La carga de la duda, la carga de la incredulidad, la carga de la homosexualidad, la carga del lesbianismo, la carga de la idolatría, de la fornicación, del adulterio. Porque lamentablemente muchas personas están fornicando. ¿Cómo así, predicador? Claro, porque cuando tú adoras imágenes, cuadros, te postras delante de un altar que no es agradable delante de Dios, un altar físico literalmente que tienen en sus casas, altar. Se le postran a Santa Marta, que es un demonio, es un espíritu inmundo, que tiene engañado a muchísimas personas. Y Dios no quiere que tú vivas engañado. Dios quiere que tú seas una persona libre, que mires como Él ves, porque hoy Dios quiere alinear tu visión hacia la visión de Él y no hacia la visión del mundo, porque cuando tú tienes la visión puesta en el mundo, lamentablemente vas a fracasar. Pero cuando tú pones tu visión en aquel que todo lo puede, que se llama Cristo Jesús, tu visión será diferente. Tu visión será una visión del reino de Dios. Tu visión será una visión de victoria. Tu visión será una visión de vida eterna, de esperanza, de salvación y vida eterna para tu vida. Y no solamente para tu vida, sino para las personas que te rodean. En el nombre de Jesús, cambia de mentalidad en esta hora. Entrégale tu carga a Cristo Jesús. Deja que Cristo Jesús sea el conductor, el capitán de tu vida, de tu alma y de tu corazón, para que tú puedas ser una persona diferente, para que tú puedas ser una persona de propósito y de vida eterna y de salvación en esta hora, en el nombre de Jesús. Porque lamentablemente hay muchas personas que se encuentran caminando desordenadamente por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de no obedecer a Dios. Y hoy Dios quiere alinear tus pasos que sean alineados hacia los pasos de Él. Porque los pasos de Dios son pasos de vida eterna y de salvación. Pero los pasos del mundo son pasos de camino de perdición. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, dice la palabra de Dios. Dice la palabra, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hoy tus caminos que están caminando por un camino de muerte, de perdición, por causa del pecado, porque cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, espiritualmente hablando. Y hoy la palabra de Dios te está diciendo en esta hora que quiero ordenar tus pasos, que quiero ordenar tu vida, porque dice la palabra de Dios que por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. O sea, que Dios aprueba los caminos de aquella persona que deciden apartarse del pecado, de la maldad, de la inmoralidad, del pecado, de los malos deseos, del alcoholismo, de la drogadicción, el adulterio, la fornicación, la masturbación, la pornografía. Todas esas cosas te conducen por un camino de muerte. Eso es pecado. Eso es pecado. Y hoy Dios, a través de su palabra, quiere ordenar tus pasos. Si tú te atreves en esta hora a dejar que Cristo Jesús entre a tu corazón, que la palabra de Dios entre a tu vida y la pongas en práctica para que tu vida pueda ser diferente en esta hora. Así que yo te suelto en el nombre de Jesús, que reciba la palabra de Dios, la buena noticia de salvación, que es el evangelio de Cristo Jesús, porque el evangelio de Cristo Jesús trae esperanza donde no hay esperanza, trae alegría donde no hay alegría, trae paz donde no hay paz, trae sanidad donde hay enfermedad. La palabra de Dios lo hace en esta hora. Si tú te atreves a creer con fe en esta hora en el Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús, porque solo en Dios y su palabra, solo Dios y su palabra nos dan la salida donde creemos que no hay salida. Y donde nosotros creemos que no hay solución, la palabra de Dios tiene la solución. Así que no dudes nunca de la palabra de Dios y refúgiate en la palabra de Dios que ha escrito Jesús en todo momento, porque dice la palabra de Dios, se escucha bien. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Para nosotros poder vencer las tentaciones que se nos van a presentar a diario en la vida, tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Tenemos que recibir en nuestro corazón, porque claramente nos dice la palabra de Dios
la palabra de Dios, que Dios nos dará juntamente con la tentación la salida, siempre y cuando nosotros recibamos la palabra de Dios en nuestro corazón y la pongamos en práctica, porque en la palabra de Dios está la salida para nosotros poder vencer la tentación. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 7: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros, que el Señor nos reprenda. O sea que cuando nosotros nos sometemos a Dios y a su palabra, el enemigo tendrá que correr de nosotros, aunque vengan las tentaciones. Si estamos firmes, sometidos en la palabra de Dios, vamos a vencer, vamos a resistir, porque eso es lo que Dios está buscando en cada vida, en cada ser humano, que cada ser humano se someta a Dios, se someta a los preceptos, a los estatutos que Dios ha establecido a través de su palabra para poder resistir, para poder vencer el pecado, para poder vencer las malas tentaciones que el enemigo le va a poner por delante. Si tú no estás fundamentado en la palabra de Dios, si tú no estás caminando conforme a la palabra de Dios, lamentablemente el enemigo te va a vencer con las tentaciones. Y este es el tiempo, este es el momento de que tú te fundamentes en la palabra de Dios para que puedas resistir, para que puedas vencer en el nombre de Jesús. Sométete a la palabra de Dios, ponla en práctica para que tu vida pueda ser diferente. En esta hora es necesario que tú te sometas a la palabra de Dios, la pongas en práctica, la recibas en tu corazón para que puedas vencer las ataduras del pecado, para que se puedan romper las cadenas del pecado en tu vida, para que tú puedas vencer las tentaciones, para que tú puedas caminar en victoria, para que tú puedas caminar en propósito de vida eterna y de salvación que Dios tiene para tu vida a través de su amado que se llama Cristo Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Vuelvo y te repito, solo Dios y su palabra nos dan la salida donde creemos que no hay salida y donde nosotros creemos que no hay solución. La palabra de Dios tiene la solución. Así que no dudes nunca de la palabra de Dios y refúgiate en la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, en todo momento. Vuelvo y te repito, es necesario que nosotros nos refugiemos en la palabra de Dios. Si nos refugiamos en la palabra de Dios, vamos a estar guardados espiritualmente hablando. Vamos a estar caminando en el camino correcto y no en el camino incorrecto, porque cuando nosotros no caminamos conforme a la palabra de Dios, lamentablemente el mundo nos va a dirigir y nos va a dirigir mal, nos va a dirigir por un camino de perdición. Pero cuando tú te decides a poner en práctica la palabra de Dios, a ponerla en práctica, a caminar conforme como ella está escrita, vas a caminar por el camino de la verdad y la vida que se llama Cristo Jesús. Escucha bien. Dice la palabra de Dios, vuelvo y te repito, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y eso es así. Dios nos da la salida juntamente con la tentación, siempre y cuando nosotros estemos fundamentados en la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios en nuestra vida, lamentablemente vamos a la deriva, vamos por un camino sin rumbo y sin dirección, es como caminar en un laberinto sin salida cuando nosotros no vivimos conforme a la palabra de Dios. Y hoy Dios, a través de su palabra, quiere ser el fundamento de tu vida. La palabra de Dios quiere ser el ancla que sostenga tu vida, tu hogar y tu familia en esta hora. Si tú la recibes en tu corazón, hoy la palabra de Dios puede ser ese muro de contención espiritualmente que te va a proteger de toda acechanza del maligno, de todas malas tentaciones que el enemigo va a poner en tu camino. Si tú no estás fundamentado en la palabra de Dios, lamentablemente las tentaciones que el enemigo te va a poner por delante te van a destruir, te van a seguir derribando. Pero Dios no quiere que las tentaciones que el enemigo te ponga delante te sigan derribando. Hoy Dios quiere que tú te fundamentes en la palabra de Dios para que puedas resistir, para que puedas vencer las tentaciones en el nombre de Jesús. Si tú te fundamentas en la palabra de Dios, hoy la palabra de Dios te puede dar esa resistencia espiritual, esa resistencia que hoy tú no tienes, esa resistencia espiritual que tú necesitas en esta hora está en la palabra de Dios, que se llama Cristo Jesús, para que tú puedas resistir, las embestidas que el enemigo te va a poner por delante, porque el enemigo no está jugando, que ese Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero vengo de parte de Dios en el nombre de Jesús, trayéndote buena noticia de salvación, que es el evangelio de Cristo Jesús, el único evangelio que puede transformar en libertad a todo aquel que esté dispuesto a fundamentarse en la palabra de Dios. Es tiempo de fundamentarnos en la palabra de Dios, es tiempo de cimentarnos en ella. Una casa sin zapata, sin columna y sin viga de amarre lamentablemente se cae. Así somos nosotros. Así somos nosotros sin la palabra de Dios. Cuando nosotros no estamos fundamentados en la palabra de Dios, lamentablemente Satanás seguirá derribándonos, seguirá destruyendo nuestra vida, nuestro caminar, seguirá destruyendo muchos hogares lamentablemente. Por es tiempo en esta hora de que tú reflexiones, de que deposites tu fe y tu confianza en el Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús, de que te fundamentes en la palabra de Dios, porque todo aquel que es sabio, inteligente, escucha la voz de Dios y obedece a la palabra de Dios, se fundamenta en la palabra de Dios. El verdadero sabio inteligente escucha la palabra de Dios y la pone en práctica y camina
camina conforme como están escritas. En el nombre de Jesús, hoy sé sabio, hoy sé inteligente. En esta oración, una persona inteligente que escucha la palabra de Dios y que la pone en práctica, que se fundamenta en la palabra de Dios para que Satanás no siga teniendo dominio y control de tu vida, de tu hogar, de tu familia. Es tiempo de que reciba la palabra de Dios en tu corazón, que la palabra de Dios sea esa ancla espiritual, sea ese fundamento, sea esa viga espiritual, sea esa zapata espiritual, sea esa columna espiritual que sostenga tu vida y la vida de tu familia en esta hora. Atrévete en esta hora a fundamentarte en la palabra de Dios. Solo Dios y su palabra nos dan la salida. Vuelvo y te repito, donde creemos que no hay salida y donde nosotros creemos que no hay solución, la palabra de Dios tiene la solución. Así que no dudes nunca de la palabra de Dios y refúgiate en la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. En todo momento, refúgiate en la palabra de Dios. Refúgiate en ella. Es tiempo de que te refugies en ella, porque la palabra de Dios es vida, es esperanza, es salvación y vida eterna para la vida de nosotros cuando nosotros nos refugiamos en ella, cuando nosotros le escudriñamos, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dará la fortaleza y nos dará la salida y nos dará las herramientas necesarias para nosotros poder enfrentar las situaciones difíciles que vendrán a nuestra vida, porque hay situaciones que vienen a nuestra vida. Lamentablemente, todo lo que está escrito en la palabra de Dios se está cumpliendo, y todo aquel que no esté fundamentado en la palabra de Dios, lamentablemente seguirá siendo destruido por el pecado. Lamentablemente, no sigas dejando que el pecado te derribe. Edifica tu casa, tu hogar, tu familia en la palabra de Dios para que tu vida pueda ser diferente. Es tiempo de que te fundamentes en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder y la autoridad de libertarte del alcohol, de la drogadicción, de la murmuración, del levianismo, de la lujuria, de los malos deseos que el enemigo te vive poniendo a diario. Es tiempo de fundamentarte en la palabra de Dios. Fundamentate en la palabra de Dios para que puedas ser un hombre de bien, una mujer de bien, un joven de bien, un adolescente de bien, para la gloria y la honra del Señor. La palabra de Dios te prepara y te capacita. La palabra de Dios hace en tu vida lo que tú crees. Lo que tú crees que es imposible hacer, la palabra de Dios lo hace en esta hora. La palabra de Dios tiene el poder y la autoridad de ordenar tus pasos que se encuentran desordenados por causa del pecado en esta hora. Si tú la recibes en tu corazón, si tú la recibes en tu corazón y la pones en práctica en el nombre de Jesús. La palabra de Dios te puede libertar de la atadura de la mentira en esta hora, si tú la recibes en tu corazón. ¿Cómo así, predicador? Claro, porque la mentira, no hay ninguna mentira, no hay ninguna mentira pequeña, como dicen por ahí, y que hablar mentira, no, yo estoy hablando de una mentira pequeña, no, mentira es mentira, como quiera, la mentira es pecado, y todo aquel que se deleita en el pecado, lamentablemente, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. El pecado te paga con muerte, pero Cristo Jesús te paga con la vida eterna y la salvación, si tú te arrepientes de tu pecado en esta hora, en el nombre de Jesús, aleluya. Porque vuelvo y te repito, la palabra de Dios tiene el poder y la autoridad. Tiene el poder y la autoridad de sanarte, de libertarte en esta hora. Si tú estás dispuesto a recibirla en tu corazón, no dudes más de la palabra de Dios y refúgiate en ella. Porque la palabra de Dios es esperanza y salvación. Es refrigerio a nuestra vida, salvación. Nos corrige para que nosotros caminemos conforme a la palabra de Dios. Aleluya, mi alma te alaba, Señor Jesús. En un momento dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 68, Jesús estaba predicando la palabra de Dios y muchas personas no resistieron y estaban contradiciendo la palabra que Jesús estaba predicando. ¿Por qué? Porque cuando Jesús predicaba la palabra de Dios, predicaba la palabra de Dios con autoridad, con veracidad, con certeza, con convicción de que lo que él estaba diciendo era cierto y seguro, y por eso muchas personas siempre estaban en contra de lo que Jesús estaba predicando, porque no soportaban, no aguantaban la verdad que Jesús le estaba hablando a ellos y predicando. Y dice la palabra de Dios que en un momento los discípulos le dijeron a Jesús que la gente se estaba yendo, y Jesús le dijo a los discípulos en ese momento, le dijo a ellos, ¿también ustedes se quieren ir también? Y Pedro dijo en Juan capítulo 6, versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y eso es así. Cristo Jesús tiene palabra de vida eterna y de restauración para tu vida. En esta hora, si tú la recibes en tu corazón, la palabra de Dios te puede transformar y te puede libertar en esta hora. La palabra de Dios tiene el poder y la autoridad de hacer de ti una nueva criatura, una nueva persona en el nombre de Jesús, porque dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que Cristo Jesús cambia a los drogadictas y los convierte en un evangelista. O sea que la palabra de Dios cambia a la prostituta y la convierte
en una adoradora, en una pastora, en el nombre de Jesús. O sea que la palabra de Dios cambia a los narcotraficantes cuando reciben su corazón de ser narcotraficantes a ser pastores, a ser evangelistas, a ser adoradores, a ser misioneros en el nombre de Jesús. La palabra de Dios tiene el poder y la autoridad de cambiar tu historia en esta hora, de hacer de ti una nueva criatura, una nueva persona, si tú la recibes en tu corazón. Atrévete en esta hora a recibir la palabra de Dios, para que tú puedas ser una nueva criatura, para que tú puedas caminar en el propósito de Dios que Dios tiene para tu vida en esta hora. Atrévete en esta hora a recibir en tu corazón. Atrévete en esta hora a fundamentarte en la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesús. La palabra de Dios es tu respuesta a todas tus inquietudes, a todas tus dudas y a todas tus preocupaciones. Así que escudriña la palabra de Dios y medita en ella. Porque en la palabra de Dios vas a encontrar paz, amor, perdón, sanidad, fe, esperanza, salvación y vida eterna. Mi alma te alaba, Señor Jesús. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios es tu respuesta a todas tus inquietudes, a todas tus dudas. La palabra de Dios te saca de la duda y de la incredulidad en esta hora, si tú la recibes en tu corazón. La palabra de Dios te saca de la desesperanza y te lleva a la esperanza. La palabra de Dios te saca del camino de perdición y te trae al camino de la verdad y la vida, que se llama Cristo Jesús, el camino de la salvación. La palabra de Dios te saca de la inmoralidad, de la idolatría, del pecado en esta hora. Si tú la recibes en tu corazón, la palabra de Dios es sanidad y vida eterna para tu vida en esta hora. No dudes más y recibe la palabra de Dios en tu corazón, porque la palabra de Dios te puede cambiar, te puede libertar en esta hora en el nombre de Jesús. Aleluya. Es tiempo de que te fundamentes en la palabra de Dios para que el Espíritu Santo de Dios te guíe a toda verdad y a toda justicia y te encamine por el camino correcto en esta hora. Recibe la palabra de Dios en tu corazón para que puedas ser una nueva criatura en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, porque dice la palabra de Dios en Salmo 119, versículo 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Y eso es así. Esto lo escribió un salmo. Este salmo lo escribió el salmista David. El salmista David fue un hombre que supo esperar en Jehová de los ejércitos. El salmista David fue un hombre que supo esperar y refugiarse. Esperar en Dios y refugiarse en la palabra de Dios. Por eso él dice: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. La palabra de Dios es esperanza y es tu escudo en medio de cualquier situación. Si te refugias en la palabra de Dios, la palabra de Dios será tu esperanza, será tu escudo, será tu pronto auxilio en medio de la tribulación. Porque dice la palabra de Dios en Salmo 37, en Salmo 37, versículo 25. Hablando de salmista, David dijo un momento: joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Qué quiere decir? Ni su descendencia que mendigue pan. La palabra de Dios, cuando tú te refugias en ella, la palabra de Dios será tu sanador, que es Cristo Jesús. La palabra de Dios será tu refugio, tu guardador, tu pronto auxilio en medio de cualquier situación adversa, dificultades, problemas que tú estés pasando. La palabra de Dios es tu refugio, porque dice la palabra de Dios en Salmo 34, versículo 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová le librará. O sea, de toda aflicción, de todo lo que tú crees, de todas las cosas que tú crees que es imposible, de todas esas cosas imposibles, Dios la vuelve posible en esta hora, porque no hay nada imposible ni difícil para Dios. Te libra de cualquier situación por la cual tú estés pasando, atravesando, siempre y cuando tú te refugies en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida eterna y salvación para todo aquel que esté dispuesto a recibir en su corazón. Mi alma alaba al Señor, mi alma te bendice, Padre. Escucha bien, la palabra de Dios nos dice por el camino que debemos caminar. La palabra de Dios nos dice a nosotros que si caminamos conforme a su palabra y conforme al Espíritu Santo de Dios, no vamos a ser condenados, porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. O sea, que cuando nosotros caminamos conforme al Espíritu Santo de Dios, no habrá condenación para nosotros. Pero si nosotros caminamos conforme a los malos deseos de la carne, a las malas obras de la carne, que es el pecado, la borrachera, la orgía, el homosexualismo, el lesbianismo, la drogadicción, atraco, robo, engaño, murmuraciones, contiendas, estas son malas obras de la carne. Si nosotros decidimos en esta hora desacomodarnos de lo terrenal, de las cosas de este mundo, y nos acomodamos lo espiritual,
Vamos a caminar en camino de vida eterna y de salvación siempre y cuando estemos dispuestos a desacomodarnos, a alejarnos de lo terrenal, de las cosas pasajeras de este mundo. Si nos acomodamos lo espiritual, ¿cómo nos acomodamos lo espiritual? Haciendo la voluntad de Dios conforme a su palabra, poniendo en práctica la palabra de Dios, deleitándonos en la presencia de Dios, buscando a Dios en todo tiempo, en todo momento, porque dice la palabra de Dios en Salmo 37, versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay peticiones en tu corazón y en tu vida que se van a hacer realidad cuando tú empiezas a deleitarte en la palabra de Dios, porque sin obediencia no hay bendición, dice la palabra de Dios. Sin obediencia no hay bendición. Dice la palabra, Dios se complace más en la obediencia que en los muchos sacrificios. De nada te vale sacrificarte, hacer cosas buenas y no obedecer a Dios. Hay tiempo de obedecer a Dios en el nombre de Jesús, porque dice la palabra de Dios, escucha bien, dice la palabra, primero escucha, para poder agradar a Dios, tenemos que vivir acomodados al Espíritu Santo de Dios y desacomodarnos a lo carnal y vivir desacomodados a lo carnal y a lo terrenal, porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú vives según la carne, no te estoy hablando de carne de pollo, carne de cerdo, me refiero a esas personas que viven en la mentira, que viven en el pecado, que viven doble vida, que tienen varias mujeres, que tienen varios hombres, que son adúlteros, que son fornicarios. Yo no vengo a señalarte, no vengo a juzgarte, vengo a hablarte conforme a la palabra de Dios, porque estas son malas obras de la carne. El tener varias mujeres, el tener varios hombres, en serle infiel a tu esposo, a tu esposa, estas son malas obras de la carne. Dios no quiere que tú vivas conforme a la carne, Dios quiere que tú vivas conforme al Espíritu Santo de Dios para poder agradar a Dios. Para tú poder agradar a Dios, tienes que vivir conforme al Espíritu Santo de Dios y no vivir conforme a los malos deseos que el mundo te vive ofreciendo a diario. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de entregarle tus cargas a Cristo Jesús, es tiempo de que le entregues tu pecado a Cristo Jesús. Confiésale tu pecado a Cristo Jesús para que tú puedas ser una nueva criatura, porque Cristo perdona, Cristo restaura, Cristo liberta, Cristo te ama. Amado amigo que me escuche en esta hora, Dios quiere sanarte, Dios quiere libertarte en esta hora, si tú le abres tu corazón a Cristo Jesús. Mi alma te alaba, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, nunca, porque si tú vives amando al mundo, los malos deseos que el mundo te vive ofreciendo a diario, lamentablemente estás aborreciendo a Dios, estás en contra de lo que Dios dice a través de su palabra, que debemos de caminar conforme a la palabra de Dios, conforme al Espíritu Santo de Dios, no conforme a los malos deseos de las malas obras de la carne, porque las malas obras de la carne nos conducen por un camino de muerte, lamentablemente, por un camino de condenación, lamentablemente. Pero el Espíritu Santo de Dios nos conduce por el camino de la verdad y la vida, que se llama Cristo Jesús, en esta hora, en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Mi alma te bendice, Padre amado. No importa por la situación que tú estés pasando. No importa los problemas. No importa que todo vaya en tu contra, que vaya contrario a todas las cosas que tú estás viendo hoy en día, lamentablemente. Porque lamentablemente, cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios y fuera de sus caminos, lamentablemente la duda y la incredulidad van a dominar nuestra mente y nuestro corazón. Y vamos a ver las cosas y esas cosas nos van a impedir ver el propósito de vida eterna y de salvación que Dios tiene para nuestra vida a través de su amado que se llama Cristo Jesús. Pero en esta hora yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, aunque todo parezca contrario, camina y avanza, porque vas a lograr lo que es imposible a tu vista, pero es posible por medio de la fe puesta en Cristo Jesús. Aunque el enemigo te diga que no es posible, tú entregarle tu vida a Cristo, todo es posible si tú pones tu fe y tu confianza en el Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús. Aunque el enemigo te diga que no hay perdón para tu pecado, pues déjame decirte que Dios te dice que hay perdón para tu pecado a través de su amado que se llama Cristo Jesús. Si tú le confiesas tu pecado al Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús. Aunque el enemigo te diga que no hay solución, pues déjame decirte, Dios te dice a través de su amado y de su palabra que hay solución en Él, si tú le entregas tu carga, si tú le entregas tu vida al Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús. Mi alma te alaba, porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7, porque por fe andamos y no por vista. Para tú ver la manifestación de Dios, su gloria, manifestarse en tu vida con poder y gloria, tú tienes que caminar por fe y no por vista, no caminar por las cosas que tú ves físicamente, sino caminar a través de la fe puesta en Cristo Jesús, porque a través de la fe puesta en Cristo Jesús podemos ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. O sea que a través de la fe podemos ver más allá de lo que nuestros ojos físicos están mirando. Es tiempo de tú ver a través de la fe puesta en Cristo Jesús en esta hora. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Para tú poder lograr lo imposible, tú tienes que creer por fe
por encima de lo que tus ojos carnales están mirando. Porque todo es posible para el que camina por fe y no es por vista. Todo es posible para los que caminan por fe y no por vista. Todo es posible para los que caminan por fe y no por vista. O sea que para tú poder caminar por encima de la barrera, por encima de los obstáculos, por encima de los problemas, tú tienes que caminar por fe y no por vista, porque cuando tú caminas por fe, tú estás mirando a aquel que resuelve los problemas, tú estás mirando a aquel que sana, tú estás mirando a aquel que restaura, tú estás mirando a aquel que tiene la solución en medio de los problemas, tú estás mirando a aquel que tiene la sanidad por encima de la enfermedad que se llama Cristo Jesús, tú estás mirando a aquel que tiene la fe y la esperanza por encima de la duda y de la incredulidad y de la desesperanza que se llama Cristo Jesús. Es tiempo de cambiar tu mirada, es tiempo de cambiar tu visión, de caminar por vista a caminar por fe en esta hora. Camina por fe en el nombre de Jesús para que pueda caminar en el camino de la verdad y la vida que se llama Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Lo que tus ojos carnales están viendo no es lo que tus ojos espirituales pueden ver. No es lo que tus ojos espirituales pueden ver por medio de la fe puesta en Cristo Jesús, porque donde tus ojos carnales ven la derrota, tus ojos espirituales ven la victoria por medio de la fe puesta en Cristo Jesús. Donde tus ojos carnales ven la enfermedad, escucha bien, donde tus ojos carnales ven la enfermedad, tus ojos espirituales por medio de la fe puesta en Cristo Jesús, por medio de la fe puesta en Cristo Jesús, ven la sanidad por encima de la enfermedad. Y eso es así. Escucha bien, lo que tus ojos carnales están viendo no es lo que tus ojos espirituales pueden ver por medio de la fe puesta en Cristo Jesús. Porque donde tus ojos carnales ven la derrota, tus ojos espirituales ven la victoria por medio de la fe puesta en Cristo Jesús. Donde tus ojos carnales ven la enfermedad, tus ojos espirituales por medio de la fe puesta en Cristo Jesús ven la sanidad por encima de la enfermedad. Para tú poder ver la sanidad por encima de la enfermedad, tú tienes que poner tu mirada en aquel que todo lo puede, que se llama Cristo Jesús. Vuelvo y te repito, porque por fe andamos y no por vista. Y para tú caminar por fe y no por vista, tú tienes que enfocar tu mirada en Cristo Jesús. Desenfoca tu mirada del mundo y enfoca tu mirada en Cristo Jesús. Desenfoca tu mirada de los problemas, de los afanes, de las preocupaciones, de la depresión, de la ansiedad. Y enfoca tu mirada en Cristo Jesús, que Él tiene la solución, que Él tiene esperanza, que Él tiene esperanza para tu vida en esta hora, que Él tiene la solución en medio donde no hay solución. Él la tiene en esta hora. Él tiene la solución en medio de cualquier problema, en medio de cualquier situación por la cual tú estés pasando en esta hora. Si tú te atreves a poner tu mirada en Cristo Jesús. En un momento el salmista David dijo en Salmo 121, versículo 1, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea que el salmista David no caminó por vista, sino caminó por fe. Por eso él dijo, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que atrévete a caminar por fe y no por vista, porque tu socorro está en Jehová. Tu socorro no está en el mundo. Tu socorro no es el alcohol. Tu socorro no son las fiestas. Tu socorro no es el cigarrillo. Tu socorro no es el dinero. Tu socorro no es la fama. Tu socorro no son el dinero que tú tengas. Tu socorro no es el carro. Tu socorro no es el apartamento que tú tienes. No es malo tener un apartamento. No es malo tener dinero. Lo malo es cuando tú tienes estas cosas por encima de Dios. Dios quiere que tú seas Dios quiere ser tu todo en tu vida en esta hora. Dios quiere ser lo primero en tu vida. Es tiempo de que alce tu mirada a aquel que tiene el poder y la autoridad, que se llama Cristo Jesús. Alza tu mirada en Él. Alza tu mirada. Enfoca tu mirada en Cristo Jesús, que Él es tu socorro, que Él es tu sanador, tu pronto auxilio en medio de la tribulación en esta hora, en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Porque hay muchas personas, lamentablemente, que el socorro de ellos es el dinero, que es la fama, que es ser rico, que es ser reconocido en la tierra, lamentablemente. Y lo malo de todo esto, que todo esto es pasajero y es vanidad y aflicción de espíritu. Pero lo mejor de todo es cuando tu nombre está inscrito en el libro de la vida. O escucha bien, ¿de qué te sirve tener espacio en tu corazón si Dios no está en él? Si Dios no está en él. Y eso es así porque el mundo no podrá llenar ese espacio, ese vacío que hay en tu corazón. Porque dice la palabra de Dios, escucha bien, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Dios no está diciendo a través de su palabra que no amemos al mundo. Y lamentablemente hay muchas personas que aman más al mundo, las cosas de este mundo, que a Dios.
Y Dios no quiere que tú ames al mundo, Dios quiere que tú lo ames a Él. ¿Y cómo tú puedes amar a Dios? Haciendo la voluntad de Dios. Porque dice en su palabra, en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amas, guarda mi mandamiento. ¿Y cómo tú puedes amar a Dios? Guardando su mandamiento, caminando conforme a la palabra de Dios. Es tiempo de caminar conforme a la palabra de Dios. Es tiempo de que reciba la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene el poder y la autoridad para llenar ese vacío que hay en tu corazón. Mientras Dios no esté en tu corazón, lamentablemente ese vacío que hay en tu corazón, nada ni nadie lo podrá llenar. Ni el alcohol, ni las drogas, ni las mujeres, ni la borrachera, nada podrá llenar ese vacío que hay en tu corazón. Hay muchas personas que salen de su casa vacío, a fiestar, buscando un gozo en el mundo, buscando un gozo pasajero. Van a la fiesta y llegan a su casa más vacío que como salieron. Y muchos no llegan a su casa, lamentablemente. ¿Cómo así, predicador? Claro, porque muchos, lamentablemente, en esos sitios de bebida, de alcohol, muchos se arman problemas y se arman balaceras y muchos han perdido la vida, lamentablemente. Y también se pierde su alma. Pero cuando tú te decides amar a Dios por encima del mundo, cuando tú te decides abandonar el mundo y abandonarte en los brazos de aquel que tiene el poder y la autoridad que se llama Cristo Jesús, tu vida será diferente. Ese vacío que hay en tu corazón, Cristo Jesús lo va a llenar en esta hora si usted te atreve a venir a Él, porque Él dice su palabra que el que viene a Él no le echa fuera, al contrario, Él lo abraza con su Espíritu Santo, Él lo abraza con su paz. Dios quiere abrazarte con su paz, con su amor, su fidelidad, su gracia, su salvación, su santidad y su vida eterna en esta hora si tú le abres tu corazón al Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Mi alma te bendice. Escucha bien, Dios no te quiere, Dios te ama. Escucha bien, Dios no te quiere, Dios te ama. Dios no te quiere, Dios no quiere a nadie, Dios nos ama. Dios ama con amor eterno, dice la palabra de Dios. Dios no te quiere, Dios te ama con amor eterno. Es tanto así que Dios entregó a su Hijo a morir. Dios su primogénito al Hijo, a su Hijo amado que se llama Cristo Jesús, lo entregó por amor, por cada uno de nosotros, porque dice la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 31, versículo 3, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y eso es así. Esta fue una palabra que Dios le dijo al profeta Jeremías, que con amor eterno Él lo había, mucho antes de Él nacer, ya Dios lo había amado. O sea que mucho antes de nosotros nacer, hace mucho que Dios nos ama a nosotros. Dios no nos quiere a nosotros, Dios nos ama a cada uno de nosotros, Dios te ama. Por eso le entregó a su Hijo por amor a cada uno de nosotros, porque dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es así, amado amigo y hermano que me escuchen en esta hora. Porque dice la palabra de Dios en Juan, vuelvo y te repito, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando se refiere que porque de tal manera amó Dios al mundo, se refiere al mundo personal, se refiere a cada vida, a cada ser humano. Y vuelvo y te repito, Dios no te quiere, Dios te ama. Y entregó lo más valioso de Él, su Hijo, su único Hijo, por amor a cada uno de nosotros, a morir por nuestros pecados. Y Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día para darnos vida eterna en abundancia a todo aquel que esté dispuesto a recibirlo en su corazón. Y es tiempo de que tú lo recibas en tu corazón. Si aún tú no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, es tiempo de que tú lo recibas en tu corazón, para que puedas recibir el perdón de pecado, para que Él te pueda restaurar, redimir con su preciosa sangre. Hoy puede haber un cambio en tu vida en esta hora si tú lo recibes en tu corazón. Porque Dios te ama, vuelvo y te repito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en el Hijo de Dios, el que no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios, lamentablemente se condena a sí mismo. Cuando tú no crees en el Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús, te estás condenando tú mismo, lamentablemente. Cuando tú rechazas a Cristo Jesús, estás rechazando la salvación y la vida eterna. Estás rechazando todo lo bueno que Dios tiene para tu vida. Estás rechazando todos los planes de salvación y vida eterna que Dios tiene para tu vida en esta hora, tanto aquí en la tierra como en los cielos. Lo estás rechazando, amado amigo. No sigas rechazando la palabra de Dios, la palabra de Dios que te puede sanar y te puede libertar en esta hora, que se llama Cristo Jesús. Mi alma te alaba, Señor Jesús, aleluya. Mi alma te bendice, Padre amado Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te bendice, Señor Jesús. Toda la gloria es para ti, mi Rey amado Dios, porque tú eres digno y merecedor de toda alabanza, Señor Jesús.
Hoy Dios quiere llenar ese vacío que hay en tu corazón si tú le permites a Él que Él entre a tu vida, a tu corazón. Hoy tus pensamientos pueden ser dirigidos por el poder del Espíritu Santo, Dios. Si tú le permites a Dios que Él entre a tu vida a través de su amado que se llama Cristo Jesús. No sigas rechazando a Cristo Jesús, porque a ti que te conviene servirle a Dios, porque Dios y nosotros sigue siendo Dios. El único que está bueno se llama Jesucristo. Jesucristo, cuando Jesucristo venga aquí a la tierra, no viene a sacrificarse otra vez, viene a buscar su pueblo, un pueblo sin mancha y sin arruga. Dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. O sea que con guardar la palabra de Dios, tu camino puede ser limpio, tu camino puede ser ordenado y dirigido por el poder del Espíritu Santo de Dios. Si tú recibes la palabra de Dios, si tú la guardas en tu corazón. Hoy tu corazón que se encuentra contaminado por causa del pecado, si tú guardas la palabra de Dios en tu corazón, toda raíz de amargura, toda raíz de resentimiento, de odio, de duda, de incredulidad, de amargura, de tristeza, puede ser arrancado de tu vida en esta hora. Si tú guardas la palabra de Dios en tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Si tú guardas la palabra de Dios en tu corazón, estarás guardando bien tu corazón, estarás guardando bien tu corazón en la palabra de Dios, en la vida eterna, en la salvación de tu alma. Si tú guardas la palabra de Dios en tu corazón, sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Lo que tú tengas en tu corazón, eso se va a reflejar hacia afuera. Si en tu corazón está el odio, se va a reflejar el odio hacia afuera. Si en tu corazón está la tristeza, la amargura, eso se va a reflejar hacia afuera. Lamentablemente, por más que tú quieras aparentar y camuflajearte y sonreír y aparentar que estás bien, cuando en realidad te estás cayendo a pedazos, te estás muriendo por dentro, la palabra de Dios saca todo a la luz. Y hoy la palabra de Dios está sacando lo que hay en tu corazón. Toda raíz de amargura en tu vida puede ser arrancada de tu vida en esta hora si tú recibes la palabra de Dios en tu corazón. Todo odio, todo resentimiento, toda duda, toda preocupación, todo afán, toda enfermedad, tanto físicamente como espiritual, la palabra de Dios puede arrancarla de raíz en esta hora de tu vida si tú le permites al Hijo de Dios que Él entre a tu corazón. Hoy puede haber un cambio en tu vida en esta hora. Permítele a Dios que Él entre a tu vida, porque Dios te quiere sanar, Dios te quiere libertar, Dios te quiere cambiar en esta hora. Permite que la palabra de Dios entre a tu vida, a tu corazón, te sane, te transforme, te restaure, te liberte, te levante con poder y gloria en esta hora. En el nombre de Jesús, quiere ver la gloria de Dios manifestarse con poder y gloria. Recibe la palabra de Dios en tu corazón, porque dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y eso es así, bienaventurado significa dichoso, bendito. ¿Quieres ser bienaventurado? Deja que la palabra de Dios entre a tu corazón y te limpie y te restaure. ¿Quieres ver sanidad en tu vida, tanto físicamente como espiritual? Recibe la palabra de Dios en tu corazón, que ellas te van a libertar, te van a transformar en esta hora, te van a limpiar, tanto físicamente como espiritual en esta hora. Si tú recibes la palabra de Dios en tu corazón, porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el nombre de Jesús, en esta hora confiesa con tu boca tu pecado a Cristo Jesús, que no te juzga, Él no te señala, al contrario, te está diciendo en esta hora que le confieses tu pecado, que te humilles delante de Él, donde quiera que tú estés, humíllate delante de Dios, clama a Dios en esta hora, porque dice su palabra, en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, que Dios le responde a aquellas personas que claman con fe, que claman de todo corazón a Él, que le buscan de todo corazón. Dios le responde, Dios lo restaura, Dios lo liberta, lo transforma en esta hora. Si tú clamas a Dios con fe, clama a Dios con fe. Provoca ese milagro en tu vida, clamando a Dios con fe en esta hora. No siga humillándote al cuadro que tú tienes en tu casa. No siga humillándote a los santos que no son santos nada, que son demonios que hay en tu casa. Es tiempo de sacar esa inmundicia de tu casa en esta hora. En el nombre de Jesús, clama a Dios, al Dios vivo de poder, al Dios que sana, al Dios que tiene la autoridad de cambiar tu vida en esta hora. En el nombre de Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Si tú estás dispuesto a cambiar de vida, repite esta oración de fe conmigo en el nombre de Jesús, confesándole tu pecado al Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús. Padre amado, reconozco que he estado rechazando tu palabra que tiene vida eterna, tu palabra que trae salvación. Pero en esta hora yo decido rechazar al mundo, el pecado, los malos deseos, las malas obras de la carne, y decido en esta hora recibir en tu corazón tu palabra. Le confieso mi pecado, tu amado, que se llama Cristo Jesús. Límpiame de todo pecado, de toda inmoralidad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre sea borrado del libro de la muerte. Si tú hiciste la oración de fe conmigo, te felicito porque pasaste de muerte a vida. Y todo aquel que permanezca en Cristo Jesús y poniendo en práctica la palabra de Dios, tendrá vida eterna en abundancia, porque dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el mundo pase su deseo, por el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17. Mateo capítulo 24 versículo 35. El mundo pase su deseo, por el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre.
Dice la palabra en Mateo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, versículo 35. Todo lo que hay en este mundo es pasajero y vanidad, pero la palabra de Dios no es pasajero, la palabra de Dios permanece para siempre. Y todo aquel que permanezca en la palabra de Dios tendrá vida eterna en abundancia, porque dice la palabra de Dios, Mateo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es así, el amor de muchas personas se ha enfriado. ¿Por qué? Porque no tienen la palabra de Dios en su corazón. Y cuando la palabra de Dios no está en tu corazón, lamentablemente tu corazón estará lleno de maldad, de pecado, de inmoralidad, de desobediencia hacia Dios. Por dice la palabra de Dios en Mateo 24, versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuáles son los que perseveran hasta el fin? Los que ponen en práctica la palabra de Dios, los que se refugian en la presencia de Dios, los que se santifican, los que se guardan, los que se apartan del pecado para seguir la verdad, el amor, la santidad. Apartarse vivir en santidad es apartarse del pecado, de la inmoralidad, de la mentira, del chisme, de la murmuración, de la apatía, de la arrogancia, de la vanagloria de este mundo. Y es tiempo de que tú vivas en santidad, de que te apartes del pecado, de la inmundicia, de que te guardes para Dios, de que le entregues tu vida, tu mente y tu corazón a Dios en esta hora, para que puedas vivir en una vida en integridad y en obediencia delante de Dios. Padre, en esta hora te presento a cada vida, cada mente, cada corazón, Señor. Que sea tu Padre tratando con la vida de ellos, de aquella persona, Padre, que aún no te han aceptado a ti como su único y suficiente Salvador. Pero yo declaro en el nombre de Jesús, declaro sanidad, declaro liberación, libertad en la vida de muchas personas que se encuentran cautivos en diferentes pecados, Padre. Toda atadura espiritual que por mucho tiempo lo tienen atado, yo, Padre, lo declaramos libre en el nombre de Jesús, que ellos puedan reconocer que necesitan de ti, Padre, porque el verdadero inteligente sabio reconoce a Dios en su camino. El verdadero sabio inteligente se aparta del pecado para seguir la verdad y la vida que se llama Cristo Jesús. El verdadero sabio inteligente le dice que sí a Cristo Jesús, le dice que no al mundo, a los malos deseos, a los placeres momentáneos que el mundo le está ofreciendo a diario. Padre, todo espíritu de muerte, de parricidia, de matricida, de alcoholismo, drogadicción, depresión, ansiedad, violación, en esta hora lo cancelamos por el poder de tu palabra, Padre. Lleva paz y tranquilidad a cada mente, a cada corazón, Padre, que necesita de ti. Hay personas, Padre, que tienen el corazón duro, que saben que necesitan de ti, pero en esta hora declaramos que ese corazón se vuelve un corazón, de ser un corazón de piedra, un corazón de carne, un corazón sensible a tu voz, un corazón que te escuche, un corazón que obedezca a tu voz, un corazón que obedezca a tu palabra, que camine conforme a tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús declaramos vida, declaramos salvación, porque ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, dice la palabra de Dios, el salmista Sa, en Salmo 73, versículo 23, y solo tú tienes palabra de vida eterna, solo Dios tiene palabra de vida eterna para tu vida. San Juan capítulo 6, versículo 68, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Dios tiene palabra de vida eterna, de salvación para tu vida en esta hora, en el nombre de Jesús, aleluya. El salmista Sa dijo en Salmo 73, versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Eso es así. Si tú supieras, amado amigo, y entendieras y reconocieras que tu vida sin Dios no es vida, que estás viviendo la vida, malgastando tu vida lamentablemente, pero cuando tú vives la vida en Cristo Jesús hay esperanza, la estás viviendo con un propósito. Vivir la vida sin Dios, vivir una vida sin propósito, pero cuando vivimos la vida en Dios, vivimos la vida en propósito, en vida eterna y salvación para la gloria y la honra del Señor. Es tiempo de que reciba la palabra de Dios en tu corazón, Padre. Gracias, Señor, por permitirme llevar a tu palabra, la buena noticia de salvación que es el Evangelio, porque la buena noticia de salvación que es el Evangelio de Cristo Jesús es esperanza, es salvación y vida eterna para toda la vida de aquella persona que esté dispuesto a recibirla en su corazón. Así que tuvo contigo tu hermano Natanael. Dios te bendiga, Cristo te ama. Recuerda, amado amigo, solo Dios y su palabra nos dan la salida donde creemos que no hay salida y donde nosotros creemos que no hay solución. La palabra de Dios tiene la solución, así que no dudes nunca de la palabra de Dios y refúgiate en la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. En todo momento es tiempo de refugiarte en la palabra de Dios. Solo Dios y su palabra nos dan la salida donde nosotros creemos que no hay salida. Y donde nosotros creemos que no hay solución, la palabra de Dios tiene la solución por encima de los problemas. En esta hora, en el nombre de Jesús, si tú te refugias en la palabra de Dios, solo Dios y su palabra nos dan la salida donde nosotros creemos que no hay salida. Eso es así. Y donde nosotros creemos que no hay solución, la palabra de Dios tiene la solución por encima de los problemas, por encima de cualquier situación por la cual hoy tú estés pasando, si tú recibes la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga, Cristo te ama y recuerda, es tiempo de venir a Cristo Jesús, porque Cristo viene. Y el que no esté preparado con Cristo Jesús, lamentablemente se puede perder. Dios no quiere que se pierda tu alma, Dios quiere salvarte y restaurarte. Dios quiere hacer de ti una nueva criatura, una persona que camine en su propósito.
Dios quiere utilizarte como un evangelista, como una adoradora, como un pastor, como un misionero. O Dios quiere sacarte del alcohol, de la droga. Dios quiere libertarte de la droga, de la homosexualidad, del lesbianismo, de la duda, de la incredulidad, de la murmuración, del chisme, de la contienda, del resentimiento, del odio, de la falta de perdón. Dios quiere libertarte en esta hora. Si tú le permites a Dios que le entre a tu corazón a través de sus amados que se llama Cristo Jesús. Ábrele tu corazón a Cristo Jesús porque Dios te ama. Dios te ama y te quiere sanar y te quiere libertar. Recuerda que Dios no te quiere. Dios te ama porque con amor eterno Dios te ha amado mucho antes de tu nacer. Ya Dios te había amado y te sigue amando. Aprovecha esa oportunidad que Dios te está dando porque Él ha prolongado su misericordia hacia nosotros. Aprovecha esa misericordia de Dios, aprovechala. Así que Dios te bendiga y Cristo te ama. Estuvo contigo tu hermano Natanael. Aleluya, gloria a Dios, aleluya.